Hoy te damos la bienvenida a este capítulo número 2 de nuestra serie Una vida con propósito. Lo que eres tú, lo que soy yo. Y como subtema, hoy estaremos tratando los peligros que corre una vida con propósito. Así que te invito a quedarte ahí pendiente, con la mente abierta, a recibir palabra del Señor. Todo en la vida amerita sacrificio. Nada llega así por así. Todo en la vida necesita un esfuerzo de parte de nosotros. Así, tal cual estuvimos definiendo básicamente en pocas palabras en nuestro capítulo anterior, lo que es el significado de la palabra propósito. Una vida con propósito tiene metas, tiene objetivos, tiene planes, pero al igual que las metas, al igual que los objetivos y los planes, también tiene peligros, adversarios, retos, obstáculos que sobrepasar para poder cumplir su propósito. Todo en la vida tiene pro, tiene contra. Siempre es bueno conocer nuestros lados positivos como los negativos. Conocer en qué gozamos o de qué gozamos y de qué debemos cuidarnos. A veces, si nos enfocamos solamente en los beneficios que nos da el camino y nos desenfocamos de los peligros y riesgos que hay en él, puede que nuestro gozo no sea tan duradero porque caigamos en una desgracia. Y precisamente, peligro se define con estas palabras. Es una situación en la que existe la probabilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Esto es peligro y del peligro debemos de cuidarnos porque él nos puede conducir a una desgracia. Saber que si tenemos un Dios que nos llamó con propósitos, quien se encarga de poner peligros para dañar el propósito de Dios en nosotros, es nuestro enemigo, el diablo. O sea, debemos de saber identificar los peligros y quién lo provoca. Por eso, el apóstol Pablo exhorta en una de sus cartas: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. También enfatiza que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y espíritus que operan en las regiones celestes. La fuente del propósito viene de Dios, pero los peligros lo provoca el diablo. Vemos lo que es peligro y quién lo provoca. Satanás, el diablo, el enemigo de la justicia y de las almas. Este tiene dos aliados, todos lo sabemos: el mundo y la carne. Satanás provoca, es la mente maestra. El mundo es quien muestra y materializa las tentaciones. La carne es quien recibe la tentación y se siente atraída por ellas. Entonces, saber identificar antes que todo su origen, su lugar de desarrollo y la responsable de consumar los peligros que nos prepara el enemigo. ¿De quién o de quiénes me debo yo cuidar? Es tiempo de saber de qué debemos cuidarnos. Las armas que utiliza el enemigo como ocasión de trampa y caída para una vida con propósito. Primero, de los tres peligros que vamos a tratar en esta serie, en este capítulo, es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es una de las peores tragedias que puede vivir un ser humano. Falta de conocer su identidad, su personalidad y su capacidad lo lleva a mantenerse estático, inútil, en un solo lugar, sin poder desarrollarse. No porque el mundo o lo externo se lo impida. Ese es el peor problema, que quien se lo impide es él mismo.
su peor contrincante es él, porque él mismo no sabe el valor que tiene, no sabe para lo que da, no sabe a qué nivel se puede desarrollar en la vida. Ahí es cuando se desenfoca y pierde el significado del propósito. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, Dios habla al profeta Oseas, resaltando acerca del pueblo de Israel. Y Dios le dice, mi pueblo pereció, una desgracia, cayó en pérdida, pereció, vivió esta desgracia porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Quizás no de las escrituras, quizás no de las profecías, quizás no del significado de los utensilios del templo, del tabernáculo de Moisés. Le faltó conocimiento de quiénes eran ellos. ¿Cuándo demuestran ellos esto? Cuando en el libro de Samuel ellos van delante de Samuel pidiendo un rey a Samuel, porque se habían cansado de ser dirigidos por un Dios invisible, cuando en su origen y en el nacimiento de Israel, Dios le habla a Abraham y le dice, de ti saldrá una nación de la cual yo voy a ser el Dios, y yo seré como padre, y ellos me serán como hijo. La relación que Dios establece con Israel es una relación inquebrantable, un sistema de paternidad para con ellos. O sea, Dios lo estaba creando autónomos, dependientes totalmente de su presencia. Pero ellos no conocían el diseño que ellos mismos tenían. Y Satanás, el autor, utilizó el mundo, los otros reinos vecinos, para hacer que la carne de ellos, sus deseos carnales, cayeran en el error de desear un gobernante visible antes que un Dios invisible. La falta del conocimiento de ellos lo llevó a durar en diversas ocasiones diferentes temporadas de esclavitud, cuando Dios desde su origen le había dado tierra para que ellos vivan libremente. La falta de conocimiento los condenó a vivir la gran parte de su historia en la antigüedad, siendo esclavo de diferentes reinos, de diferentes gobernantes, porque le faltó conocimiento. Y es precisamente este punto el que nos lleva al siguiente. El segundo peligro de una vida con propósito es la duda. La duda protagoniza muchos escenarios donde se ve involucrada las decisiones de un ser humano. La duda siempre está ahí para tratar de opacar las buenas intenciones, trayendo consigo miedo, indecisión, desvalorización. Eso es la duda, hija de la falta de conocimiento. Y no hablo de una duda de indecisión a que sí o no, sino esa duda que te hace creer que tú no puedes hacer las cosas. Los discípulos estaban en la barca esperando el encuentro con Jesús. Jesús viene caminando por encima de las aguas. Ellos no le conocían y creían que era un fantasma. Comenzaron a tener miedo y se aterraron en medio del mar. Jesús dijo, tengan paz, yo soy. Pedro, conociendo la voz del maestro, le dijo, si eres tú, mándame a llamar a que yo camine contigo y vaya a donde ti. Jesús le dijo, ven. Pedro se levanta de la barca, va donde Jesús, sabemos la historia. En el mismo terreno donde Pedro caminó, comenzó a hundirse luego, porque su mente se mudó de su estado de fe y creencia y se dejó llevar por la duda que había traído el fuerte viento que lo golpeaba mientras él caminaba por encima de las aguas. La duda te hace sentirte desvalido en el mismo lugar en donde tú un día fuiste fuerte. La duda
te hace hundirte en el mismo lugar donde tú caminaste con firmeza, porque la duda te cambia los papeles. La duda viene juntamente con el miedo, y eso es uno de los peligros más sutiles que utiliza el enemigo para eliminar el propósito de una vida que lo tiene. El enemigo transmite miedo al corazón, porque del corazón es que salen las emociones. El corazón te impulsa a tu actuar. Si tu corazón está lleno de miedo, tus acciones se ven limitadas al miedo que ya tú tienes creado en tu corazón. El miedo, la duda, te atan, te hacen hundirte, te limitan en el camino, porque sientes que tus fuerzas no dan. Entonces, al tú faltarte el conocimiento de que en verdad eres fuerte, la duda te mueve de aquí para allá. La Biblia dice que los que no tienen fe son como los muchachos, que el viento lo mueve de un lugar a otro. La Biblia es clara. Pedro no sabía quizás que el lugar en donde él estaba caminando, o el momento que Cristo aprovechó para hacerlo caminar por encima de las aguas, estaba profetizando cuál era su identidad. La identidad de Pedro era ser ejemplo y pastor en Israel, la cabeza de la iglesia en cuanto a jerarquía humana se refiere, de la iglesia evangélica, la iglesia que predicaba a Cristo. Iba a ser ese Pedro que se estaba hundiendo porque se dejó llevar de la duda, porque le faltó el conocimiento. El tercer punto y el tercer peligro del cual vamos a estar hablando es el más peligroso. Sí, porque quizás usted dirá, bueno, yo ni tengo falta de conocimiento porque yo sí sé quién soy en Dios y no tengo duda de lo que Dios me ha llamado. Y es ahí donde suele crecer en el corazón de un hombre el ego. Eso es un peligro letal para una vida con propósito. El ego es el pensamiento egoísta que te hace pensar solo en yo y te lleva a ti, aún habiendo más caminos, aún habiendo más protagonistas, aún habiendo más responsables y más personas. El ego te centra en ti a tal punto que crees que no necesitas de nadie ni a nadie. El ego es tan grande que llega a poner en la mente de ministros, de gente con vida, con propósito, en que son autosuficientes para operar conforme al conocimiento que ellos han alcanzado, y a veces hasta se olvidan de Dios. En el libro de Primera de Samuel encontramos la historia de ese Saúl, el primer rey de Israel, quien fue puesto por Dios, quien fue revelado por Dios a Samuel, quien fue Dios quien creó el escenario para que él fuera ungido, pero fue pedido por un pueblo que en su corazón no había sanas intenciones, sino que estaba la envidia. Por su falta de conocimiento, ellos querían imitar las naciones ajenas cuando su diseño no era ese. Ese Saúl, que fue ungido delante de ellos, llegó a un punto que desobedeció a Dios, queriendo congraciar con la gente que a él lo puso. Desobedeció el mandato de Dios, dejó vivo a quienes Dios dijo que mate, y cuando recibe la corrección y la reprensión de Samuel, su preocupación no es humillarse delante de Dios, sino ser exaltado y honrado delante del pueblo que a él lo escogió. El pueblo que te escoge, a ese que tu corazón le debe. Saúl no fue escogido desde un principio por Dios. Dios lo escoge a él porque el pueblo lo pide. Por eso el corazón de Saúl se mantenía inclinado al pueblo, porque su liderazgo y su posición salió de él. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces los egocéntricos muchas veces salen
no esperan salir de acuerdo al orden de Dios, sino que se desesperan a la exigencia de un pueblo o a la exigencia de ellos mismos. El ego te engaña y te hace creer que estás bien cuando en verdad estás mal. Pones a todo el que te aconseja como que quiere tu mal, como que te tiene envidia. Y Satanás te envuelve tanto que crees que estás caminando bien cuando en verdad estás caminando mal. Ese egocentrismo, egoísmo que sufría Saúl, vemos cómo fue desterrado del reinado, cómo perdió su posición, cómo perdió los privilegios y al final hasta fue a consultar los demonios cuando fue Dios quien lo ungió, cuando él había profetizado en nombre de Dios, porque el ego te lleva a buscar opciones solamente para tú no quedar mal delante de los hombres. Es ahí donde el camino de una vida con propósito puede caer en una desgracia. Tu vida tiene propósito. Por eso no seas necio a negarte a aprender y tener conocimiento de quién eres tú y quién es el Dios que te llamó. No permitas que la duda arrope la convicción con la que Dios te ha dotado, que se llama fe. Y si ya has sobrepasado esto, y si ya tienes un nivel, no permitas que el ego corrompa tu corazón. Sé como David, sé humilde siempre delante de la presencia de Dios. O sé como Jabes, entrégale tu corazón a Dios para que no se dañe. O sé como José, no le des cabida al ego, ni pensar que ahora tu posición te da calidad para tú menospreciar a los que un día te menospreciaron. Una vida con propósito fue diseñada para servir, y en el servicio debe de haber conocimiento de cuál es tu posición, de qué tú eres y cuál es tu trabajo. En el servicio no puede haber duda, debe de haber seguridad para que aquel que recibe tu servicio se sienta grato y seguro también de que lo que estás recibiendo es bueno. No puede haber ego, porque el ego te hace pensar solo en ti y cierra las puertas de tu corazón a servir a otros y a bendecir la vida de aquellos que lo necesitan. Comparte tus bendiciones con quienes te rodean. A veces lo que tú tienes no fue diseñado para ti. Tú eres la incubadora de la bendición de alguien. Tú eres el frasco del contenido de alguien, de una vida sedienta, de una vida hambrienta. Y lo que esa gente necesita está en ti, porque tú eres una vida con propósito. A una vida con propósito que tiene conocimiento de lo que es, que no duda del Dios que lo llamó y que no es egocéntrica ni se cree el superhéroe. El diablo no lo daña. Identifica tus peligros. Guardémonos para Dios. Porque todo lo que el diablo ofrece, lo ofrece para dañar el propósito en tu vida. El pecado te hace perder el conocimiento de quién eres. Y luego te hace dudar de que si tú mereces ser lo que Dios dijo que tú serías. El pecado llena tu corazón de vanagloria, de egoísmo, de yoísmo y te hace olvidarte del Dios que te llamó. Todo fuera de Dios conlleva a la perdición. Una vida con propósito se abraza a Dios. Abracémonos a Dios y alcanzaremos victoria. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie, Una vida con propósito. No te olvides compartir, dar like, dejar tus comentarios, sugerencias, hasta críticas, porque todo lo recibiremos con el amor de Dios para mejorar y tratar de bendecir una vida, aunque sea. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia. Nos vemos en el próximo capítulo.